de Derecho y también soy profesor de Derecho Internacional. Marlina, venimos trabajando en el área de empresa y derechos humanos con mucha pasión. De hecho, en eso fue lo que hice mi doctorado, así que esta sentencia para nosotros ha sido verdaderamente interesante y fascinante estudiarla y revisarla. Y también se encuentran con nosotros estudiantes de la maestría de Derecho Internacional y de pregrado que han estado todos muy involucrados en las discusiones sobre empresa y derechos humanos, interesados en el sistema interamericano también, y ese digamos que es el contexto, es un contexto también muy familiar de conversatorio informal que vamos a tener. Entonces, antes de iniciar y dar la palabra a nuestros invitados, voy a presentarlos muy rápidamente. Hay mucho que decir de estas maravillosas hojas de vida. Nos sentimos también muy honrados de que han aceptado esta invitación. Astrid Orjuela es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en estudios de género y desarrollo de la misma universidad, tiene una maestría en seguridad internacional, ciencias políticas y gobierno de la Universidad de Bristol, se ha desempeñado como abogada en la Fiscalía General de la Nación, en la Jurisdicción Especial para la Paz en la JEP, y actualmente es abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha, digamos, está involucrado en temas relacionados con esta sentencia. Asimismo, Rita es abogada también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos actualmente, es abogada de la Universidad Católica de San Pablo, tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Colchester en Inglaterra. Por mencionar algunos de los grandes logros que ha tenido dentro de su vida profesional, ha sido abogada de CEGIL, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, ha sido socia y abogada consultora de Tini Russo Abogados, y nuevamente pues también creo que está muy vinculada también precisamente porque es una decisión de Brasil. Con esta decisión pues hay una relación también incluso cercana con todo lo que se ha venido discutiendo. Y finalmente, y no menos importante, tenemos a nuestro invitado. Pedro es abogado de la Universidad Federal de Pernambuco, es magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas, fue personal asociado en la Relatoría DESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es también un tema muy relevante en esta decisión, todo el tema de justiciabilidad de DESCA, y es actualmente se desempeña como defensor público federal en estado de Recife, en Brasil. Así que bienvenidos nuevamente a los tres, estamos muy honrados y vamos entonces a iniciar el conversatorio. Les proponemos que cada uno, si les parece, 15 minutos inicialmente cada uno, donde pueden compartir con nosotros reflexiones generales de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiéramos enfocar nuestra conversación en temas de empresa y derechos humanos, justiciabilidad de los DESCA, si es algo que parece interesante, y el tema de atribución, que es algo que para nosotros ha sido muy interesante, todo el tema de atribución de las acciones de particulares de las empresas al Estado, en este caso Brasil. Entonces, si les parece, podemos comenzar Astrid, después Rita, después Pedro, y después al final vamos a tener una sección de comentarios y preguntas tanto de estudiantes como de los profesores. ¿Listo? Esa sería la propuesta. Entonces, Astrid, tienes la palabra. Hola a todos y a todas. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Carlos por habernos contactado, a Andrés, a María Carmelina y pues a Pedro por estar con nosotras aquí como en el panel. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honradas con la invitación. Yo lo primero que quisiera mencionar es que, bueno, nosotras trabajamos en la Corte, pero nuestras opiniones en esta charla pues son opiniones a título personal. Nosotras, las opiniones expresadas acá no comprometen a la Corte, entonces como para empezar por ahí con ese pequeño aclaración, pero pues también estamos como en toda la disposición de que podamos hablar de las dudas que puedan tener sobre o inquietudes, retos, etc. Con Rita habíamos hablado un poco que antes de empezar a hablar como del fondo, nos parece relevante recordar un poquito como el contexto del caso y los hechos. Y habíamos pensado que la mejor forma podría ser, bueno, habíamos pensado como dividirnos a hablar de esto. Entonces pues yo quisiera
darle primero la palabra a Rita, que es como un poco como lo habíamos charlado, y pues luego, o sea, cambiaríamos y luego hablaría yo, y pues nada, yo le daría la palabra a Rita. Bueno, buenos días, gracias Astrid. Primero también sumarme al agradecimiento de Astrid por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo un poco lo que nos parecen los aspectos más relevantes de esta sentencia y escuchar a ustedes también y así poder tener una discusión interesante. Bueno, gracias entonces a Carlos, a María Carmelina y a Andrés por el espacio. También quería mencionar que es un placer también compartir aquí el espacio con Pedro, que lo conozco de la Defensoría Pública de la Unión. Y bueno, entonces, como dijo Astrid, nos parece interesante retomar un poco los hechos que son los más importantes del caso para que a partir de ahí podamos, bueno, pensar un poco sobre el fondo, ¿no? Para que todos estemos con los hechos bien claros en la cabeza y desde ahí partir con las discusiones de fondo. Bueno, en términos de contexto, la fábrica de fuegos está ubicada en la ciudad de Santo Antônio de Jesus, voy a decirlo así porque es en portugués, Jesús. Es una ciudad pequeña en el estado de Bahía, en el noreste de Brasil. El 76% de la población se autorreconoce como afrodescendiente. Datos de la época de los hechos, o sea, más o menos de 1998, indican que 65% de la población era vulnerable a la pobreza y 25% de las niñas y niños eran extremadamente pobres. Incluso el Estado de Brasil reconoció esta situación de pobreza, que había mucha pobreza en Santo Antônio de Jesús, lo reconoció ante la comisión, y por eso, por esta razón, es que muchas familias terminaban por trabajar en fábricas clandestinas de fuegos artificiales. En cuanto al trabajo en la fábrica, las trabajadoras eran en su amplísima mayoría mujeres, afrodescendientes y pobres. Había también un gran número de niñas y niños trabajando en la fábrica. Y las mujeres, la verdad es que las mujeres llevaban a sus hijos para aumentar la productividad, porque justamente el salario que recibían era muy bajo. En la época correspondía más o menos a la mitad del salario mínimo. La fábrica básicamente consistía en un conjunto de carpas en potreros que tenían mesas compartidas de trabajo. Los materiales explosivos estaban ubicados en los mismos espacios que las trabajadoras, o sea, no tenían un espacio específico para ellos. No había espacios destinados a periodos de descansos o alimentación, ni baños. No había, las mujeres no firmaban contratos de trabajo, tenían solamente acuerdos verbales muy precarios. Como dije, recibían la mitad del salario mínimo a la época. No les era ofrecido equipos de protección individual, entrenamiento o capacitación. Bueno, la explosión se produjo en 11 de diciembre de 1998, donde murieron 60 personas y 6 sobrevivieron. Entre las personas fallecidas estaban 40, o sea, de las 60, estaban 40 mujeres, 19 niñas. De entre esas mujeres y niñas habían 4 que estaban embarazadas y un niño. Entre las sobrevivientes había 3 mujeres, 2 niños y una niña, además de Victoria França, que nació de forma prematura en razón de la explosión. Y su mamá se murió en la explosión, fue una de las mujeres fallecidas. El Estado, aquí creo que es importante mencionar que el Estado de Brasil objetó la inclusión de varias víctimas y familiares por los representantes, pues no estaban en el listado de la comisión, en el informe de fondo. La Corte aquí entendió que era el caso de aplicar la excepción del artículo 35.2 del reglamento y terminó por admitir las víctimas no incluidas en el informe de fondo por tratarse de un caso de violaciones colectivas y de víctimas en condición de extrema vulnerabilidad, especialmente por su situación de pobreza. Al momento de la explosión, la fábrica contaba con el permiso del entonces Ministerio del Ejército,
que hoy es el Ministerio de Defensa, y de la municipalidad, concedido en diciembre de 1995 por el plazo de 3 años. Desde el registro de la fábrica hasta el momento de la explosión, no hubo ninguna fiscalización por parte del Estado. Y el Estado así lo afirmó en la audiencia de admisibilidad ante la Comisión. En enero de 99, una pericia técnica concluyó que la explosión había sido causada por la falta de seguridad en el local debido a las condiciones de almacenamiento de los propulsores y accesorios explosivos y a manipulación indebida del material por personas no capacitadas. En junio de 99 se canceló el certificado de registro de la fábrica y supuestamente se terminaron las actividades de la fábrica. Bueno, tras la explosión, se iniciaron varios procesos en el ámbito administrativo, penal, civil y laboral. Para el momento de la deliberación de la sentencia, o sea, 15 de julio de este año, de 2020, más de 18 años después, o 18 años más o menos después de la explosión, solo el proceso administrativo y algunos procesos civiles y laborales habían tenido una decisión definitiva y en ellos no se había logrado la ejecución completa de la reparación. Solo así, muy rápidamente, el Estado opuso 3 excepciones preliminares. La primera es una que ya como viene haciendo desde el caso Hacienda Brasil Verde y lo hizo en Favela Nova Brasilia y pueblos indígenas Chucurú, que es la inadmisibilidad del sometimiento del caso en virtud de la publicación del informe de fondo. La Corte, como hizo en estos otros casos, entendió que no había violación reglamentaria o ninguna violación a la Convención por la forma que la Comisión hizo la publicación del informe, o sea, posteriormente, al momento que sometió el caso a la Corte, entonces rechazó la excepción. La otra excepción fue en relación con la competencia razón en materia respecto de las supuestas violaciones al derecho al trabajo. La Corte de la misma forma rechazó la excepción, como lo hizo en varios otros casos desde Lagos del Campo versus Perú, reafirmando su competencia para analizar violaciones al artículo 26 de la Convención. Por último, el Estado alegó la falta de agotamiento de recursos internos, y aquí creo que es importante mencionar que la Corte entendió que el Estado, por haber ya renunciado que iba a cuestionar la admisibilidad del caso ante la Comisión, no podía cambiar su posición porque ahí estaría violando el principio de Stoppel. Y aquí creo que lo más interesante es que la Corte distinguió qué afirma el Estado, qué consecuencias tiene la afirmación del Estado durante un proceso de solución amistosa y fuera de él. Y aquí la Corte entendió, en este caso, que el Estado había hecho la afirmación de que no cuestionaría la admisibilidad del caso durante una audiencia de admisibilidad del caso y no durante el proceso de solución amistosa que se inició justamente el día siguiente de esta audiencia. Entonces, por eso rechazó la excepción. Agregar algo ahí. No añadiría nada más. Yo creo que pues realmente esos son como los aspectos como más relevantes en relación con los hechos y las excepciones preliminares y como las cosas más relevantes. Yo, si te parece, entonces como que pues empiezo mencionando lo que nosotras hemos encontrado como que es lo más importante a destacar en relación con el fondo, que yo creo que son 4 cosas principalmente. La primera, que tiene que ver con lo que ustedes mencionaban al principio del tema de empresas y derechos humanos, es que la sentencia, pues por los hechos que acaba de señalar Rita, la sentencia atribuye responsabilidad internacional a Brasil por los hechos de un tercero. Y en este caso, pues el tercero es la fábrica de fuegos. Y la Corte lo que dice es que el Estado tenía el deber de fiscalizar
el ejercicio de una actividad peligrosa. Y aquí lo interesante es que la Corte antes había hablado del deber de fiscalización, pero en el contexto de salud. Aquí la Corte habla del deber de fiscalizar no solo en el contexto de salud, sino va más allá y dice hay que fiscalizar en el contexto de una actividad peligrosa. Y entonces dice que de la obligación de garantía y de la obligación, se desprende una obligación de prevenir violaciones a derechos humanos, y que esas fallas en la supervisión del Estado son unas fallas en la obligación en el deber de proteger los derechos a la vida, a la integridad, que el Estado no adoptó las medidas necesarias para prevenir esas violaciones y para proteger los derechos a la vida y la integridad de las 60 personas fallecidas y de los 6 sobrevivientes. Yo creo que aquí hay una cosa especialmente relevante también y que yo creo que es relevante en la región, no solo para el caso concreto, y es que la Corte reconoce que, la Corte dice, en caso de actividades peligrosas, usted debe regular la actividad y supervisar. Y la Corte reconoce que había una regulación y que de hecho esa regulación exigía también la supervisión, y que es una cosa que yo creo que también la podemos traer un montón al caso colombiano, y es que nosotros tenemos un montón de normatividad y normas que dicen todo lo que debemos hacer, pero es que no se cumple. En este caso había una normatividad que no se cumplió. Entonces Brasil sí cumplió sí cumplió con su obligación de regular, no cumplió fue con el siguiente paso. Listo. Ahí, bueno, eso entonces sería el primer aspecto especialmente relevante en cuanto al fondo. El segundo aspecto relevante que nosotros queremos relevar es que la Corte habla del derecho a condiciones equitativas y satisfactorias como parte del derecho al trabajo. Bueno, ya la Corte desde Lagos del Campo reconoce su competencia para analizar violaciones con fundamento en el artículo 26. Entonces, un poco a partir de esa construcción, la Corte entiende que el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias hace parte del derecho al trabajo y es justiciable. La Corte ya había hablado del derecho a condiciones equitativas y satisfactorias en una sentencia que deliberó en ese mismo periodo de sesiones, que es la sentencia del caso Spoltore contra Argentina. Sin embargo, en ese caso se refirió a condiciones equitativas y satisfactorias en relación con, y luego declaró las violaciones, pero al artículo, refiriéndose a la administración de justicia, el acceso a la justicia. En este caso, la Corte sí se concentra más en cuál sería el contenido de este derecho, y habla de que dentro del contenido de este derecho está la idea de que deben haber condiciones que aseguren la seguridad, la salud y la higiene en el trabajo, y que esas condiciones, a la luz de este caso, ya también a la luz de la legislación brasilera, implicaban que se debían adoptar medidas para prevenir y reducir los riesgos inherentes al trabajo y a los accidentes laborales, para proveer equipos de protección adecuados a los riesgos derivados del trabajo, caracterizar la insalubridad y la inseguridad en el trabajo, y para fiscalizar las condiciones de trabajo. Entonces, pues aquí la Corte dice que el Estado desconoció las obligaciones que tenía en relación con este derecho. Y también en relación con el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y en relación con el derecho al trabajo, la Corte establece que hubo unas violaciones a los derechos de los niños. La Corte se refiere a la prohibición de trabajo infantil, dice que no podían haber niños, niñas y adolescentes trabajando en la fábrica de fuego, porque por el tipo de trabajo que se desarrolla ahí no puede haber niños. O sea, aquí hay esto también a la luz de la misma legislación brasilera, pero también a la luz de la Convención de Derechos del Niño y del artículo 19 de la Convención Americana. Pero entonces, pues, una cosa interesante es aquí la violación de los derechos del niño también es a la luz en relación con el derecho al trabajo. Y bueno, aquí un pequeño paréntesis,
cuando la Corte habla de vida e integridad, también habla de violación a los derechos de los niños y las niñas, porque pues, hubo niños fallecidos y niños que resultaron heridos. Pero aquí en este apartado la Corte analiza el tema del derecho al trabajo en relación con la prohibición del trabajo infantil. Entonces sería como el segundo aspecto pues, especialmente relevante para destacar. En tercer lugar, está el tema de la prohibición de discriminación. La Corte también analiza la prohibición de discriminación en relación con el derecho al trabajo. Y aquí la Corte analiza conjuntamente el artículo 1.1 y 24, que si ustedes se fijan en la jurisprudencia de la Corte, pues hay como un momento a partir del caso Apitz en el que la Corte comienza a distinguir claramente el contenido de los derechos y aplicar uno u otro en función de las características de cada caso. Aquí la Corte dice, en este caso, se entiende que se violaron tanto el artículo 1.1 y el 24. Y el análisis que hace aquí la Corte, que es interesante, es que habla de discriminación estructural, y esta discriminación estructural se desprende de la situación de pobreza de las personas que trabajaban en la fábrica de fuego. Como mencionó Rita, vivían en unas condiciones muy precarias, entonces hay una situación de discriminación estructural de estas personas, pero además hay una intersección de factores de discriminación. Entonces la Corte encuentra que además de que eran personas que vivían en condiciones de pobreza, y bueno, y aquí esto ya lo había dicho la Corte desde Hacienda Brasil Verde, entendiendo que la pobreza puede ser entendida como una categoría prohibida de discriminación a la luz del artículo 1.1, bien sea porque se entiende la pobreza dentro de esta cláusula de cualquier otra condición o de condición económica, o por el carácter multidimensional de la pobreza. Entonces se entiende que la pobreza es una categoría prohibida de discriminación, pero además en las víctimas de este caso confluían otros factores de discriminación que hacían especialmente grave la discriminación. Entonces, ahorita lo mencioné hace un minuto, se trata de mujeres en su amplísima mayoría. Dentro de las personas fallecidas solo había un niño de sexo masculino, de resto todas las demás eran mujeres. Había niñas, dentro de las mujeres y las niñas habían algunas estaban embarazadas, entonces la amplísima mayoría de ellas eran afro-brasileñas. Entonces confluían en ellas distintos factores de discriminación que pues, se suman como a esa discriminación estructural en razón de la pobreza. Y además, y esto también es un asunto especialmente interesante que se desprende de la sentencia, la Corte en este caso dice, aquí hay, a la luz del artículo 24, es posible sostener que se desconoció el derecho a la igualdad ante la ley, pero entendida la igualdad ante la ley desde un punto de vista de igualdad material. Entonces, como no solamente que la ley discrimina formalmente, sino que se va un paso más allá y se dice, no, pues hay un problema de discriminación material que existe porque no se adoptaron medidas que permitieran que pues estas personas no estuvieran en estas condiciones. La Corte ya había mencionado algunos asuntos relacionados con igualdad material en el caso BRP, BCP y otros contra Nicaragua. La Corte ya había dicho que se debían adoptar medidas de acción afirmativa, pero en este caso pues, es muy contundente y dice se desconoció el artículo 24 de igualdad ante la ley porque la igualdad no es solo formal, sino material. Eso es especialmente relevante. Y finalmente, el cuarto punto. Astrid, perdón, ¿puedo interrumpirte un segundito? Solo todavía sobre este punto de la prohibición de discriminación, la Corte básicamente
la situación de pobreza de las víctimas, sumada a estos factores interseccionales de discriminación que mencionó Astrid, facilitó la instalación y funcionamiento de la fábrica dedicada a una actividad especialmente peligrosa, sin fiscalización ni de la actividad peligrosa ni de las condiciones de higiene y seguridad del trabajo, y llevó a las presuntas víctimas, a las víctimas en este caso, a aceptar un trabajo que ponía en riesgo su vida, integridad y la de sus hijas e hijos menores de edad, ¿no? Entonces, justamente fue la situación de pobreza sumada a estos otros factores interseccionales de discriminación que tuvo como consecuencia eso, ¿no? La instalación de la fábrica y a que las víctimas aceptaran este tipo de trabajo. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, y ya como cerrando el cuarto asunto que parece especialmente es relevante, que lo he dicho relacionado con el fondo, pero es relacionado con reparaciones, es que las medidas de reparación que se toman pretenden hacer frente a esa situación estructural. Entonces, hay una que yo creo que hay que destacar, que pues es particular de este caso, que responde a los hechos, y es que la Corte dice, tiene que establecerse una política de inspecciones periódicas. Entonces, pues esto es porque pues el nudo del caso es que no se hicieron inspecciones, no se supervisó lo que sucedía. Entonces, digamos, esa es como la medida específica de este caso, pero además de eso, pues la Corte pretende, busca hacer frente con las medidas de reparación a los problemas estructurales que encontró, y esos problemas estructurales relacionados pues con la pobreza, con la discriminación, y una de las pues, medidas a nuestro juicio más relevantes es que ordena la creación de que se diseñe un proyecto socioeconómico para las personas de Santo Antonio de Jesús, orientado a que la idea detrás de eso es que pues, las personas no tengan que aceptar empleos en estas condiciones, y aceptar entre comillas, porque es pues, las personas que trabajan en la fábrica de fuego se veían de alguna forma compelidas a trabajar allá porque no tenían ninguna otra alternativa económica. Entonces, pues la idea es del diseño de este proyecto socioeconómico es esa. Y yo destacaría otra medida de reparación que, bueno, esta no pretende hacer frente como a este problema estructural, pero que es nueva, y es que la Corte ordena que se haga un clip para radio y televisión y para que pueda ser transmitido por redes sociales. Yo creo que esto como de cara a utilizar las redes sociales y estas nuevas formas de comunicación que a lo mejor pueden ser más efectivas hoy en día para darle publicidad a la sentencia, a lo mejor pues acompañadas con esta forma tradicional de publicar el resumen en un periódico. Esto puede también llegar a muchísimas más personas. No sé, Rita, si quieres agregar alguna otra cosa más. No. Y estos serían como en términos generales, como los puntos que creemos especiales, que constituyen en algunos aspectos un avance. Nosotros con esto terminaríamos como esta primera parte. Entonces, pues, no. Excelente, muchas gracias a las dos, Astrid y Rita. Creo que yo ya tengo una lista de unas 10 preguntas de todo lo que han hecho. Esto es fascinante, la verdad. Hay muchas cosas interesantes que ya ustedes han puesto el énfasis. Sobre el tema de regular no es suficiente, es necesario en materia de empresa y derechos humanos el tema de supervisión, todo el tema de las condiciones justas y equitativas y ese desarrollo, esa ampliación de el derecho al trabajo en la jurisprudencia, siguiendo esa línea jurisprudencial de Lagos del Campo y ahora ampliándola. Todo el tema de discriminación y sobre todo el tema de discriminación estructural que me parece interesantísimo, y la idea de la pobreza multidimensional como un concepto multidimensional.
y que además está conectado con este último tema de la reparación. Yo no, es una de las preguntas que voy a hacer ahorita y es si es la primera vez que pasa esta forma de reparación de crear un proyecto socioeconómico, porque tiene mucha lógica esta clase de media reparación con el problema, que a la esencia del problema al final es un tema de pobreza y de subdesarrollo y de injusticia social muy profunda, que por eso después la punta del iceberg es lo que pasa en la fábrica. Entonces, teniendo todo esto sobre la mesa, le damos ahora la palabra a Pedro desde su perspectiva para que nos compartas aquello que quieres, reflexiones generales, específicas sobre estos mismos temas u otros de esta misma decisión, Pedro. Entonces, tienes la palabra. Buenos días a todas y todos. Para mí es un honor participar de este conversatorio y me gustaría darles las gracias a Alejandra Vega García, a la doctora Alejandra García, a la doctora María Carmelina Londono, al doctor Andrés Felipe López, al doctor Carlos Enrique Arevalo y a mis compañeras de charla, Astrid Orjuela Ruiz y Rita Lamy Freud. Bueno, no es fácil hablar después de tan clara, llena de informaciones, exposiciones de mis compañeras, pero les propongo que tratemos de este caso en 3 ejes, con los cuales me parece que puedo de alguna manera agregar reflexiones, informaciones. Entonces, a mí me gustaría hablar un poco de las cuestiones de pobreza y derechos humanos, empresas y derechos humanos, y finalmente a las cuestiones de procesos internos que me parecen más relevantes. Hago eso por 2 razones, porque trabajé en la Redesca con la relatora Soledad García Muñoz, de tal modo que los informes sobre empresas y derechos humanos y pobreza y derechos humanos son productos de esta relatoría que me parecen de suma importancia, y finalmente porque con mi trabajo como defensor público federal en Brasil, puedo, digamos, tener una mirada un poco más interna de algunos puntos que me parecen muy particulares en este caso y que me gustaría discutirlos con ustedes. Bueno, inicialmente debo registrar el carácter importantísimo de esta sentencia que para mí tiene relevancia verdaderamente trascendental. Y un punto relativo a las cuestiones de pobreza y derechos humanos ya fue discutido por nuestra compañera Astrid, es relativo al carácter potencialmente discriminatorio de la pobreza. En este caso específico, la imposibilidad de tener trabajo digno, la imposibilidad de tener una renta o ingresos mínimos que les garantiera a las personas, particularmente mujeres, ingresos suficientes para vivir con dignidad, fue el punto de partida para que trabajaran en esta situación de total vulneración. O sea, vemos claramente una interseccionalidad entre derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos, notablemente los civiles. Este es un caso claro en que la vulneración de los derechos DESCA resultó en una situación terrible, en una tragedia que victimó a decenas de mujeres. Entonces, hoy, en 2020, es imposible hablar, digamos, de una perspectiva estanque de análisis de los derechos DESCA y de los derechos civiles y políticos. Está claro, por lo tanto, que el hambre torna imposible la participación ciudadana, incluso en el aspecto de la participación democrática. Llegamos entonces a la conclusión de que la pobreza extrema en que vivían aquellas personas allá conllevó a este resultado trágico. Es imposible, por tanto, analizar este caso sin que pensemos en la pobreza estructural en que vivían estas mujeres, notablemente mujeres porque 60 mujeres fallecieron inmediatamente, casi inmediatamente en este caso. Bueno, este caso entonces, para mí, tiene algunos puntos muy similares a otros en que Brasil fue igualmente condenado. Y les menciono 2, les cito 2. El caso Damião Ximenes, el primer caso de condenación de Brasil por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sin embargo de ser una situación de carácter aparentemente individual, está también involucrada en un contexto de miseria y de pobreza. El señor Damião Ximenes fue internado en una clínica psiquiátrica donde fue agredido hasta su muerte.
se trataba evidentemente de alguien que vivía en una situación de pobreza total. El segundo caso, cuyo tema es un poco más cercano de este, es el caso de la Hacienda Brasil Verde. Bueno, pero ¿de qué hablamos entonces? Para mí es claro, hablamos de un caso de esclavitud contemporánea y de la incapacidad del Estado brasileño de resolver, de combatir esta situación. Si pensamos entonces a los aspectos de empresas y derechos humanos, si pensamos sobre los aspectos de empresas y derechos humanos, vemos que nos ocupamos acá de una violación masiva de derechos humanos cometida en el escenario de una actividad empresarial. Pero ¿cuáles son los marcos normativos en Brasil con relación a la actividad empresarial? En 1998 no estaba todavía el Código Civil actual de Brasil. El Código Civil de Brasil, que se ocupa también de la actividad empresarial, es de 2003, su vigencia. Y tiene una inspiración profundamente liberal, lo que me preocupa un poco, porque la legislación contemporánea de Brasil dedica únicamente, el Código Civil precisamente, dedica únicamente 2 artículos extremadamente lacónicos sobre la función social de la propiedad. Este es otro punto central. La propiedad en que se desarrollaban estas actividades, todas ellas extremadamente peligrosas, no cumplieron con su función social. Había cientos de mujeres que trabajaban allá sin acceso a baño, a espacios para descanso, sin que las comidas les fueran garantidas adecuadamente. Esto llevó años hasta que esta tragedia ocurriera. Finalmente, me parece que hay un tema que es tan grave cuanto todos los otros que hablamos, que es la incapacidad de Brasil y de las autoridades brasileñas para la fecha de los hechos, de obstacular que estos hechos ocurrieran. Bueno, ¿y de cuáles autoridades, de cuáles sistemas de fiscalización hablo yo? Brasil tiene una constitución que data de los 80, precisamente de 1988, de carácter sumamente social, o que intenta tener un carácter sumamente social, con múltiples estructuras fiscalizatorias. 2 de ellas son de la más grande relevancia para este caso. Es la existencia de una fiscalización laboral permanente, tres de ellas, yo diría. La existencia de un ministerio público permanente que tiene incluso un aspecto laboral dentro de una rama laboral, digamos, y finalmente la posibilidad o la determinación de que las Fuerzas Armadas cumplan con actividades fiscalizatorias. En particular, es deber del ejército brasileño cumplir con la fiscalización de la venta y utilización de productos controlados. Bueno, en 1998, cuando los hechos se pasaron, ya existían todas estas estructuras. Y sin embargo de esto, no hay un único fallo criminal, una única condenación criminal en contra de un oficial del ejército, de un fiscal laboral, o mesmo incluso de un miembro del Ministerio Público. Hay un espacio de irresponsabilidad penal y administrativa total. Sin embargo, de haber existido procesos administrativos en contra de la empresa o del señor responsable por la manutención de las carpas y todo esto, no es únicamente un único oficial del ejército que fue considerado responsable, aunque en carácter de omisión por todos estos hechos. Y para mí está aún más grave, porque Brasil mantiene y sigue manteniendo en 2020 una justicia militar criminal de carácter permanente, sin embargo de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que pasa es que tenemos una estructura normativa muy amplia, tenemos una estructura de institucionalidad igualmente amplia, pero no tenemos efectividad en esta fiscalización. Hoy, en 2020, es posible decir que tenemos, sí, una actividad fiscalizatoria un poco más efectiva, pero para la fecha de los hechos, eso no existía. Y todas estas autoridades quedaron y quedan en un espacio de irresponsabilidad penal y profesional total. Bueno, si quieren conocer un poco más de lo que hablo
especialmente de la justicia militar en Brasil, puedo decirles que tenemos 12 juzgados militares en Brasil en carácter permanente. Tenemos un superior tribunal militar en Brasil. Hay una interrelación entre las actividades militares, típicamente militares, y las actividades civiles de las Fuerzas Armadas. Estas últimas simplemente no ocurrieron como deberían ocurrir. Incumplieron totalmente sus cargos, sus deberes laborales. Bueno, finalmente me parece que hay actualmente un cambio de mentalidad, digamos, en Brasil, y algunas medidas fueron o están siendo adoptadas de manera un poco más seria. Existe actualmente un grupo especial llamado Grupo Especial de Fiscalización Itinerante, compuesto por miembros de la Fiscalía Laboral, al cual nosotros de la Defensoría nos agregamos en carácter de cooperación, que tiene por misión hacer actividades fiscalizatorias de manera reservada e inopinada en sitios en donde se puede encontrar este tipo de actividad. Para la fecha de los hechos, esta actividad existía de manera incipiente, pero no funcionó. Y yo creo que hay algunas razones para pensarmos por qué no funcionó. La primera de estas es casi geográfica, digamos. Brasil es un país de dimensiones continentales. Es imposible tener una fiscalización tan célere y tan efectiva. Sí, es verdad. Pero hay un otro punto de carácter histórico y político. Los hechos se pasaron en la región noreste de Brasil, donde la colonización fue fortísima. La herencia portuguesa, la herencia de la política de división de poder acá subsiste y sigue todavía subsistiendo. Bahía está incluso a cientos de kilómetros de donde yo hablo. Y acá en el siglo XVI hubo algo cuyos efectos nosotros seguimos observando, que es la división geográfica y política del país en capitanías hereditarias. Departamentos que pasaban de familia que pasaban entre las distintas generaciones de las familias. El poder político y económico acá se siente de manera muy fuerte, de tal modo que es posible o probable decir que estas influencias se sentían de manera especialmente más intensa para la época de los hechos, o que conllevó potencialmente a una situación de casi irresponsabilidad penal y profesional de las autoridades cargadas, responsables por hacer la fiscalización en este caso. Un último punto del cual yo hablaría para que empecemos la discusión, digamos, las preguntas, todo, y que para mí llama enormemente la atención, es que la Constitución de Brasil es clara en el artículo 243. Las tierras en donde se encuentra esclavitud contemporánea deben ser expropiadas y la renta, los ingresos decorrentes de su venta deben ser utilizados en la indemnización de las personas víctimas de la esclavitud. Yo no tengo ninguna información respecto de esto de Brasil. No sé qué ha pasado, qué habrá pasado a las tierras de este señor Bardo, en donde existen las carpas, las actividades. Pero si esto no ocurrió, esto es una violación directa de la Constitución de Brasil. Esto está equiparado en Brasil, para que tengan una idea, al cultivo de plantas psicotrópicas. Son las dos hipótesis y las solas dos hipótesis en que se puede haber la expropiación directa de la tierra. Hay una tercera que es relativa al producto del crimen. Es evidente, si alguien compra tierra con dinero que ganó en actividades criminosas, también es posible que haya la expropiación. Pero estas dos hipótesis están explícitamente registradas en la Constitución de Brasil. De tal modo, les digo eso para cerrar, la sentencia es para mí de una relevancia trascendental, nos brinda con informaciones, puntos de vista fantásticos que espero yo subsistirán por años, y creo que el resumen de esto es que en Latinoamérica de manera general, en Brasil en particular, tenemos y seguimos teniendo la esclavitud contemporánea como un problema central. Bueno, creo que es esto que tenía yo para hablar. Fue un gusto tratar de participar de un conversatorio de tan alta calidad. Muchas gracias a todos. Estoy disponible para sus preguntas. Mil gracias, Pedro, por la intervención, por los puntos tan interesantes que has puesto sobre la mesa.
este elemento de la interseccionalidad de los derechos humanos como se ve tan evidente en este caso, y este punto que no lo hemos mencionado antes, pero como la esclavitud moderna es una realidad en nuestros países. Y además que vemos una íntima relación entre todo el elemento de empresa y derechos humanos y esta trágica relación de la esclavitud moderna. Me parece fascinante lo que estás mencionando y también me cuestiona un poco todo lo que menciona sobre la cantidad de normas que existen, además que son mencionadas en la decisión en Brasil. Incluso hay un decreto que ordena o da directrices a empresas en materia de derechos humanos y a pesar de que existen estas normas, pues nuevamente la insuficiencia de que los derechos humanos no se protegen simplemente con la creación de normas. Me parece fascinante lo que estás mencionando y creo que eso también es un elemento para la conversación en este momento. Entonces, si les parece bien, vamos a abrir el panel para que hagamos unas preguntas. Le voy a dar el privilegio a María Carmelina para que ella inicie con sus comentarios y preguntas y después yo voy a tomar la palabra un par de preguntas y de pronto estudiantes que quieran hacerlo posteriormente. Bueno, Andrés, muchas gracias por darme ese privilegio porque realmente es un privilegio. Tengo que decir en primer lugar que tomo nota como directora de la maestría de la importancia y lo privilegiado que termina siendo un escenario como estos para hacer los estudios a profundidad de la jurisprudencia. Pues en este caso, lo que más nos incentivó a Andrés y a mí para organizar junto con Carlos este evento, pues era, por un lado, nuestro proyecto de empresas y derechos humanos. Quizá las abogadas de la Corte vieron dentro de los amicus que se adjuntaron, pues uno justamente de estudiantes de la maestría en Derecho Internacional, porque este es un proyecto de investigación que nos interesa muchísimo y que ya desde hace unos 3 años venimos trabajando y que nos ha dado la oportunidad no solamente de estas intervenciones, sino de actualmente participar en la elaboración del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos en Colombia, lo cual vuelve a poner a la academia en un punto neurálgico de conexión entre los distintos actores sociales para mejorar las condiciones latinoamericanas donde se unen las deficiencias en derechos humanos, tanto públicas como privadas, y las deficiencias en las políticas públicas de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Entonces eso era como una primera para hacérselos a intervenciones y además, como decía, tomo nota de lo fascinante que es este espacio, pensando hacia el futuro, porque si aquí podemos discutir muchos de los asuntos que de doble vía nos interesan. Entonces, con ese preámbulo, yo tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de lanzar solo unas primeras también para dejar espacio a los demás. Dentro de nuestra investigación, uno de los temas que le hemos dado muchas vueltas es muy derecho internacional, que son los criterios o, digámoslo así, los principios de atribución de responsabilidad al Estado por actividades empresariales. Y entonces cuando en la parte de Rita y Astrid, en particular Astrid hablaba del elemento de la fiscalización, a mí me entró una duda. Nosotros podríamos, desde hace, ya le hemos hecho también todo el análisis jurisprudencial de cuándo empezó a hablarse de fiscalización, y de hecho Jiménez López creo que es la primera sentencia donde la Corte Interamericana advierte sobre la responsabilidad del Estado por la falta de fiscalización de entidades privadas. Pero también es cierto que cuando digamos, en el artículo 1.1, y aquí viene mi pregunta, en el artículo 1.1, la lectura del deber de debida diligencia del Estado, tradicionalmente en la jurisprudencia interamericana ha estado centrada en 4 deberes,
¿no? El de prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿no? Entonces, esta es como la lectura clásica del estándar de debida diligencia a cargo del Estado, del artículo 1.1, y que cuando se suma con la obligación general del artículo 2, dice, pues, y además la obligación de regular, ¿no? De adaptar ese derecho interno que incluye regulaciones en el nivel nacional para dar eficacia a los derechos humanos. Yo me pregunto si, leído hoy en día, ese 1.1 tendría que agregar un quinto deber. O sea, si la fiscalización, o a veces la Corte utiliza la palabra supervisar y a veces fiscalizar, quizás esa sería una pregunta preliminar. En realidad la Corte es simplemente, lo está utilizando como términos intercambiables, totalmente equivalentes, supervisar y fiscalizar, o no sé si ahí ustedes internamente tienen alguna razón para utilizar fiscalizar en unos casos y en otros supervisar. Pero bueno, esa es la pregunta como anterior. Pero la pregunta gruesa sería, ¿tendríamos que agregar hoy el deber de fiscalizar como un quinto deber al del 1.1? ¿O fiscalizar está más enlazado con el 2? No me da la impresión de eso, pero digamos en esa adecuación del derecho interno de hacer eficaces los derechos humanos, no sé si podría ser en la visión más amplia decir que entonces la fiscalización está más atada al 2. Tengo esa pregunta importante teórica de derecho internacional. Y atado al tema del estándar de debida diligencia, también yo quería preguntarles si ese estándar de debida diligencia varía, ¿sí? Yo espero más o menos del Estado, ¿sí? Según se trate de un servicio público, de una actividad peligrosa o de otro tipo de actividades empresariales. Si eso se ha discutido, si hubo intención de alguna manera modular ese deber de debida diligencia. Está claro el tema de los servicios públicos visto hacia atrás y en particular en el ámbito de salud, pero no sé si hay una intención de variar el estándar para actividades peligrosas y estas frente a otras actividades empresariales. Esas serían mis preguntas para Rita y para Astrid por el momento. Tengo más, pero por ahora. Y yo quería preguntarle a Pedro sobre el tema del orden interno. O sea, muchas gracias porque la visión nacional brasilera realmente para mí es totalmente nueva y si yo comprendí bien, esto es muy especial a diferencia de Colombia, donde las Fuerzas Armadas tienen una obligación, digamos, de fiscalización de esos productos de venta controlados, como sería pues la pólvora y todos estos productos que estarían asociados a la fábrica de fuegos donde se presenta todo el accidente. Si eso es así, que es, si lo entendí correctamente, esa obligación del nivel nacional recae exclusivamente sobre las Fuerzas Armadas y es, digamos, los obstáculos para que se hubiera hecho justicia en un caso tan ostensible de violación de derechos humanos es por vía de la jurisdicción penal militar, es decir, por la ineficiencia, por las trabas, de la justicia penal militar, o en realidad es una especie de obstáculo en la relación que hay entre los órganos administrativos y las Fuerzas Armadas. No sé si lo comprendí bien, pero eso me parece súper interesante para entender uno de los aspectos que a nosotros también nos ha interesado muchísimo en nuestros proyectos de investigación y es cómo el derecho nacional, las adecuaciones del derecho nacional para cumplir, para satisfacer los estándares internacionales. Entonces, por ahora esto, muchas gracias a los tres por este estimulante panel. Yo no sé, Andrew, si hacemos varias o si quieren ellos contestar o si hacemos varias, ¿qué piensan que sea mejor? Si quieren podemos hacer varias, no sé, Astrid, Rita, Pedro, ¿qué opinan? ¿Recogemos varias preguntas o quieren ir respondiendo una por una? Yo diría que mejor
no sé, Pedro y Astrid qué piensan, pero hacer como varias preguntas y ahí intentamos, ¿no? Sí, de Perfecto. acuerdo. Listo. Entonces, de una vez, entonces yo me lanzo y hacer dos preguntas también que tengo para ustedes. Em, una es sobre el tema de las reglas de atribución, que es lo que, digamos, más me ha parecido interesante de esta decisión, porque si vamos a las reglas de atribución que mencionaba también ahorita María Carmelina, digamos, en el derecho internacional público, de acuerdo a los artículos de responsabilidad por el hecho ilícito de a los estados, vemos pues tres reglas normalmente que son las que se utilizarían para atribuir responsabilidad particulares al Estado, ¿no? Artículo quinto, octavo y 11, que tiene que ver con ejercer, digamos, funciones públicas, de alguna forma se le podemos reducir de esa forma, o control o dirección por parte del Estado sobre el particular, o que de alguna forma haya una aprobación y un beneficio de la acción del privado por parte del Estado. Pero en este caso, y es lo que hemos visto en la jurisprudencia de la Corte, primero la Corte no hace referencia nunca a Sigua ni a estos artículos, siempre la Corte lo ha hecho, digamos, en su propio lenguaje, hasta en el informe de la Comisión sobre Empresas y Derechos Humanos, por primera vez vemos que por lo menos en la Comisión está tratando de traducir las acciones de la Corte en este lenguaje de Derecho Internacional Público. En la decisión todavía no vemos eso, y lo que yo entiendo de la lógica de atribución en este caso es por un tema de omisión. El Estado tenía una obligación de supervisión y fiscalización y de regulación. El de regulación se cumplió, Astrid lo resumió muy claramente, pero el de supervisión y fiscalización no se cumple, y por la omisión de supervisar y fiscalizar todo lo que había hecho la empresa, es decir, prácticamente la esclavitud y el trabajo infantil, el problema de falta de cuidado en el ejercicio del proceso de creación de los fuegos artificiales, la discriminación, en fin, todo eso es atribuido al Estado, como si el Estado lo hubiera hecho, ¿no? Que es una ficción jurídica, pero en realidad lo hizo es un particular, pero simplemente por la omisión, lo cual a mí me parece extraño, pero no sé si lo estoy entendiendo bien, ¿no? Y entonces en este orden de ideas no sería una nueva regla de atribución, es una regla de atribución diferente a las reglas de atribución del derecho internacional público. Simplemente por un deber de omisión, todo lo que haga el privado se le atribuye al Estado. Esa es como mi pregunta, si estoy entendiendo bien, si esta es una regla diferente o si podríamos traducir esta lógica de atribución en el marco del derecho internacional público. Y mi segunda pregunta, ya para Pedro, sobre un tema más nacional, porque me parece fascinante su perspectiva, es sobre, bueno, son dos en realidad. Uno, es un poco sobre los hechos, sobre la empresa, si la empresa, o la empresa, no sé si era una empresa, esa es parte de la pregunta, o era simplemente un negocio informal no constituido, que no tenía, digamos, una legislación, no tenía ningún ropaje jurídico, sino que simplemente estaba realizando una actividad comercial. eh, y cuál era esa o si en realidad era una empresa y quién eran los dueños. No me quedó claro en la decisión quién eran los dueños, quiénes están detrás, quiénes son los que están detrás de esto, porque, y eso es una reflexión también, se invisibiliza, eso es algo que hablamos mucho con María Carmelina, se hace invisible la empresa en las decisiones de la Corte. No sabemos quién es, no se menciona nada porque el Estado es pues el centro de la discusión y la empresa no aparece, ni sabemos quién es, ni cómo está compuesta, ni quién estaba atrás. Entonces una pregunta sobre eso se podía aclarar, no sé si lo sabe Pedro. Y la otra pregunta es sobre este decreto que me parece fascinante en Brasil sobre que él utiliza la misma representación del Estado como parte de su defensa, diciendo, nosotros tenemos un decreto que da directrices a las empresas nacionales en materia de derechos humanos, algo que no tenemos en Colombia. Entonces me parece muy interesante entender ese decreto, cómo funciona y si tiene un deber de fiscalización o no. Y si, no sé, Pedro, si tienes más información sobre el tema. Serían mis preguntas en este momento. No sé si hacemos entonces ahora una ronda de preguntas de estudiantes, si quieren alguien o de profesores que también están conectados, si les parece. ¿Hacemos otra ronda o quieren en este momento parar y vamos respondiendo? Vamos con otra ronda de preguntas, Astrid, ¿sí? Es la única que veo. No, no sé, o sea, o no sé si podríamos como ya responder esto, porque creo que sí ya son varias Son y varias. sí, creo que podríamos como responder estas para y luego hacer otra ronda, pero no sé, Rita y Pedro también lo que opinen. De acuerdo, de Listo. acuerdo. Muy bien, entonces. Estoy de acuerdo. Pienso que Perfecto. podemos contestar este grupo de cuestiones y después cambiamos a un otro.
Muy bien, entonces, adelante. Si quieren, yo puedo empezar, no sé si hay un orden específico ahí. ¿Sí? Adelante, Rita. Bueno, primero quería mencionar algo que, Andrés, creo que tú mencionaste sobre el proyecto, el programa de desarrollo socioeconómico, ¿no? Que se ordenó en esa sentencia, si la Corte ya ha ordenado algo similar. Yo creo que no estoy 100% segura, pero me parece que es algo nuevo, pero especialmente yo creo que si uno ve las reparaciones ordenadas en el caso Hacienda Verde, que como dijo Pedro, es un caso que tiene un contexto muy similar a este, o sea, eran personas en una situación de pobreza y que tenían también otros factores de discriminación y otros factores que generaban vulnerabilidad. En este caso, la Corte no ordenó ninguna medida estructural para estas personas, ¿no? Para el pueblo del cual como salían la mayor parte de los trabajadores. Y yo creo que eso significa un avance, porque la Corte en este caso decidió como analizar la situación, que el contexto base en el cual pasaron los hechos, y hacer algo como y determinar alguna medida específica sobre eso, ¿no? Entonces, el programa de desarrollo socioeconómico me parece muy interesante e importante en este caso. No, claro que no sabemos cómo se va a dar la implementación, que ahí es otro capítulo, ¿no? Pero sí, la idea es que justamente este programa con algunos años pueda generar otros espacios de trabajo para las personas ahí, otras alternativas de trabajo, capacitación y eso. La Corte en varias sentencias ya ordenó capacitación, ¿no? No solo para como personal de la policía, que eso es muy común en casos que involucran agentes policiales, pero también para poblaciones específicas, ¿no? En este caso fue un poquito más allá, me parece, ¿no? Sobre, a ver, sí, que María Carmelina comentó un poco sobre si habría un quinto deber, ¿no? De supervisar y fiscalizar, o si sería, o si uno podía visualizarlo dentro de los deberes que ya están en el 1.1 de la Convención. Yo entiendo y entiendo que de esta sentencia se desprende que está dentro del deber de prevenir, que es justamente como es el deber de garantía del Estado de que estos hechos no pasaran, ¿no? Por la obligación que tenía de fiscalizar no sé si Astrid tenía una visión distinta, pero a mí me parece que la Corte utiliza supervisar y fiscalizar de una misma forma. Yo creo que en este caso se utilizó más la palabra fiscalizar, pues tiene que ver más con inspeccionar, algo un poco más práctico, pero no sé, o sea, no me parece que la Corte haga como distinga las dos palabras, ¿no? Yo creo que una cosa importante de mencionar aquí, que es la Corte encontró la responsabilidad del Estado en general cuando hay casos que involucran algún riesgo a la vida o la integridad de las personas. La Corte, para determinar la violación del artículo 4 y del artículo 5 de la Convención, hace un análisis del riesgo, del conocimiento o posible, potencial conocimiento del Estado, por parte del Estado del riesgo. En este caso no se hizo eso, justamente porque existía una obligación clara de fiscalizar y que el Estado no cumplió, y lo dijo que no cumplió ante la Comisión. Entonces, no sé, o sea, la verdad es que el Estado sabía, o sea, si se hiciera este test de riesgo, la conclusión sería que sí, el Estado sabía que existía un riesgo para la vida porque autorizó una actividad que el propio Estado califica como actividad peligrosa, entonces sabía y permitió el registro a la fábrica. Yo creo que la otra, voy a dejar algunas preguntas para Steve, pero creo que
Andrés, lo que preguntaste, creo que más a Pedro, pero voy a solo hacer un comentario sobre la empresa, ¿no? La sentencia menciona que la empresa es una empresa, no sé exactamente qué carácter tenía, si era una sociedad anónima o si era una empresa limitada, no sé exactamente el tipo de empresa que era, pero sí era una empresa, porque si no, no hubiera tenido el permiso del Estado para funcionar. Los dueños están, como menciona la sentencia, son Osvaldo Prazeres Bastos, Mario Prazeres Bastos. Este Mario era el dueño oficial, ¿no? Formal. Pero en el pueblo se sabía que el dueño verdadero era Osvaldo Prazeres Bastos, que incluso tenía otras fábricas, incluso una fábrica que explotó, en la cual hubo una explosión unos años antes. Entonces, o sea, la familia, y habían también trabajando en la familia, parte de la administración de la fábrica, otras personas de la familia, y bueno, ahí hubo noticias que la familia siguió trabajando con eso, pero no son exactamente, no fue parte de la sentencia porque creo que no era algo que estaba en el acervo probatorio, ¿no? Pero bueno, creo que voy a parar por aquí para dejar que Astrid y Pedro sigan. Vale, yo entonces tomo la palabra. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Rita y en lo que sería la respuesta a la primera pregunta, y es que yo creo que el fundamento aquí de la responsabilidad del Estado se desprende del deber de prevenir. El Estado tenía que prevenir las violaciones a derechos humanos, y la forma idónea de prevenir esas violaciones era a través de la fiscalización. Entonces, pues en ese orden de ideas yo diría no hay como un nuevo elemento, sino que a mi juicio se desprende de allí. Y enlazaría esto, yo también creo que no hubo como, o sea, no encuentro que hubiese una intención en distinguir fiscalización y supervisión. Yo tengo la sensación, de pronto ahí Rita me puede corregir, de que también en los términos en los que está, o no sé si ahí sea como un tema de traducción, en los términos en los que está en la legislación brasilera, se entendía que debía fiscalizar, o que cuando el Estado va a la comisión y reconoce que falló al fiscalizar, entonces tengo la sensación de que se utilizó el término fiscalizar, digamos, como por esa razón, pero que uno lo podría intercambiar por supervisar o sea, no tengo la sensación de que estuviese, o que sea que fiscalización se entienda como un nivel más alto de supervisión. En términos generales, creo que la obligación es verificar que las cosas se estén haciendo bien, lo que tenía que haber hecho el Estado en este caso. En la sentencia en algún momento se menciona lo que encontró la pericia técnica que se hizo después, que era, por ejemplo, pues referido a lo que debía cumplir. Entonces, recuerdo de la sentencia que dice que se almacenaba la pólvora en el mismo lugar del trabajo. Entonces pues uno deduciría que si se va a supervisar o fiscalizar, se tendría que haber fiscalizado que la pólvora se debía almacenar en un lugar distinto, que se almacenaba pólvora de diferentes marcas o de diferentes calidades en un mismo espacio, y eso es especialmente peligroso. Entonces, como, o sea, pensándolo como en esa idea. Yo lo otro que mencionaría también en relación con la pregunta de la segunda pregunta de María Carmelina, yo creo que lo que ha venido haciendo la Corte, sí es, pues, o sea, primero diciendo hay un deber de regulación y supervisión. O sea, el Estado es responsable por los actos de sus agentes, y ahí entonces habría como un tema con los servicios, con la prestación de ciertos servicios públicos. En particular, tratándose de salud, la Corte, pues, en su jurisprudencia ha hecho referencia expresa a la importancia de la regulación y la supervisión,
incluso cuando no son agentes públicos, son privados, pero pues en este caso si hablamos de salud, pues estamos hablando de la prestación de un servicio público que además requiere especial control del Estado, y la Corte se ha referido además a este tema en temas como de transfusiones de sangre, y ha dicho, bueno, este es un tema que debe ser especialmente regulado. Y acá lo que hace la Corte es como sumar a esto el tema de la actividad peligrosa. Yo no creo que sea pensando en general en actividades empresariales. Acá yo creo que se hace por el riesgo, y de alguna forma, como yo lo veo, es como que se asimila ese riesgo a lo que ocurre, por ejemplo, con las transfusiones de sangre. Entonces, transfusión de sangre es una cosa delicada, que por ser delicada tiene que ser especialmente regulada, especialmente supervisada, y creo que pasa algo similar acá con el hecho de que sea una actividad especialmente riesgosa. O sea, acá no hay duda de que manejar fuegos artificiales es muy riesgoso. Entonces, supongo que puede haber casos de actividades empresariales donde puede pensarse que hay un riesgo y no es tan claro. Yo creo que ahí la Corte lo menciona un caso del Tribunal Europeo, pero creo que ahí puede ser también especialmente ahí en el voto concurrente del juez Ferrer. Él menciona varios casos del Tribunal Europeo de actividades riesgosas que yo creo que pueden dar elementos como en esa discusión. Si mal no recuerdo, bueno, está el que se cita en la sentencia, que es un caso de un lugar donde se desechan como con desechos tóxicos, pero el juez Ferrer se refiere también como a otros casos de actividades riesgosas. Creo que algo relacionado con estos desechos como nucleares y este tipo de cosas, ahí podrían haber como elementos que yo creo que pueden después nutrir como esa distinción. No creo que sea en general en términos de actividades empresariales. Y por último, respecto de la pregunta de Andrés, pues yo creo que la sentencia sí hace como un esfuerzo desde el derecho internacional público por ver como cuál es el fundamento de la atribución de la responsabilidad, y no necesariamente, o sea, yo creo que aquí hay una omisión y eso es parte del fundamento, pero la Corte, y eso está en la nota pie 202, la Corte utiliza como fundamento el artículo 8, pensando como en que esto es una actividad, el artículo 8, perdón, de la Resolución de Naciones Unidas sobre la responsabilidad del Estado sobre hechos internacionalmente ilícitos, y es que era una actividad que de alguna forma estaba bajo dirección o control del Estado. He entendido esto como en términos muy amplios, y es, claro, cuando el Estado dice, esta es una actividad que usted no puede ejercer si no tiene un permiso. Entonces, pues aquí hay como algún grado de control del Estado sobre esa actividad, y por eso se hizo referencia a los principios y en particular al artículo 8. Esas serían como mis opiniones sobre esto. Ay, no, perdón, yo necesito hacer una pregunta, qué pena, antes de pasar a Pedro, qué pena, pero esto que está diciendo Astrid es muy importante y no me aguanto las ganas porque me parece que para todos es muy enriquecedor. Astrid, esta es de las pocas veces donde la Corte Interamericana acude a Arcigua, a los artículos de responsabilidad. No es usual que la Corte lo haga. Y casi me atrevo a decir que sería la primera vez que acude al 8. No es nada usual que lo haga. Entonces, la pregunta es, o sea, acabo de ver el 202, tengo que admitir que no me había dado cuenta que lo hacía expresamente, porque hemos leído todo lo previo, ¿cierto? Hemos leído todo lo previo y no es nada usual. Entonces, es todavía más fascinante para efectos de este curso, del curso de Empresas y Derechos Humanos y de la investigación en Empresas y Derechos Humanos. Uno podría, no sé qué tan consciente fue la Corte cuando introduce en este caso ya una alusión directa al artículo 8.
No sé si esto viene un poquito por influencia de la comisión en el informe de Empresas y Derechos Humanos que empieza a hacer ese paralelo. No sé si o hubo alguna otra razón que explique que haga, porque es que yo ahora ya me sentiría tranquila en los trabajos que estamos haciendo con antes de escribir, es que la Corte ha dicho que es el 8. Lo hemos discutido en el pasado y decimos, pero no podemos decir que la Corte piensa que es el 8 o que es el 5 porque no lo dice. Y en otros casos en donde ha acudido Arcigua lo hace, pero no son casos de actividades empresariales. ¿Hay algo nuevo ahí, Astrid, que nosotros debamos saber o que sería importante que lo supiéramos de cara a estas publicaciones que estamos trabajando? Bueno, pues no sabría muy bien cómo responder a tu pregunta. Yo lo que les puedo, o sea, lo que yo sí creo es que, o sea, yo sí creo que la Corte tiene muy presentes estos principios al momento de adoptar las decisiones. Y que en este caso que implicaba como la actividad de un tercero, o sea, yo también creo que no es sencillo cuando se trata de atribuir responsabilidad por el hecho de un tercero. O sea, atribuir, pues, o sea, esto hace más difícil el ejercicio de atribución de responsabilidad, pues, por obvias razones, digamos, es más fácil cuando, pues, no hay que hacer como este ejercicio de buscar las razones. Yo sencillamente creo que a juicio de la Corte los hechos y las circunstancias se encuadraban de mejor manera acá. Creo que esto tiene que ver con el hecho de que la legislación brasilera decía que esta era una actividad que solo podía ejercerse bajo estrictos controles y permisos. Y aquí tiene que ver también, pues, o sea, a mi juicio esto está relacionado con el hecho de que es una actividad pirotécnica que controla, pues fíjense ustedes, el Ministerio de Guerra en su momento, del Ejército, ahora el Ministerio de Defensa, o sea, como que, no sé, si uno pudiera hacer el paralelo en Colombia, aquí yo estoy un poco pensándolo en voz alta, no es como una idea que haya meditado antes, pero piensen ustedes como en el tema de armas de fuego en Colombia, que está como súper controlado por Indumil, que depende del Ministerio de Defensa. Aquí, pues esta es una actividad que se reconoce que es muy, muy, muy riesgosa, como yo diría que es portar un arma de fuego, y entonces, pues, de alguna forma, el Estado ejerce un control muy fuerte. Yo no sé si esto podría asimilarse para otras actividades empresariales. O sea, yo creo que en este tipo de actividad empresarial es como por el control tan fuerte que debe ejercer, por el riesgo tan fuerte que existe. O sea, creo que es muy riesgoso. Entonces, creo que de ahí viene especialmente como la consideración a que es una actividad que debe estar, yo me estoy tapando a mí mismo, estoy mostrando mi pantalla, pero me tapo la cara, pero se me olvida que estoy en videoconferencia. Pero o sea, que lo clave es aquí cuando se habla de dirección o control del Estado, o sea, como que el Estado es, a mi juicio, pues que el Estado debía ejercer como un control muy fuerte en ese punto, digamos, así es como mi interpretación. No sé, Rita, cómo lo vea, si quieres añadir algo. Sí, no, yo creo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que, no sé si es algo que la Corte como ha reflexionado mucho, como que en este caso sí se utilizaría el artículo 8 pero, de los principios, pero yo creo que aquí, como es la primera vez que la Corte va a analizar la responsabilidad del Estado sobre una actividad, bueno, la responsabilidad internacional del Estado por una violación en una actividad totalmente privada, que es distinto, por ejemplo, de lo que la Corte hizo en el caso de Sportore versus Argentina, que es una sentencia también de este año, que la Corte analizó la responsabilidad del Estado por la falta de acceso a justicia de este señor Sportore, porque le pasó, como tuvo un ataque cardíaco mientras, bueno, tuvo un accidente ocupacional, ¿no? Laboral. Pero ahí no hubo una relación entre el Estado, la falta de actuación del Estado y el hecho del ataque cardíaco, sino la Corte encontró la responsabilidad del Estado por la falta de acceso a justicia
este señor porque no pudo reclamar una pensión por el accidente laboral. Entonces es distinto. Creo que aunque la Corte ya en varias sentencias hayan analizado la responsabilidad del Estado por actos de terceros, este caso es como es una empresa evidentemente privada que no está ejerciendo un servicio público, sino una actividad privada. Creo que la Corte, no sé, ¿no? Eso así estamos como dijo Astrid, pensando alto y hablando por nosotras, no por la Corte, pero sintió la necesidad de como acudir un poquito más al derecho internacional y ahí, como desde ahí, a partir de ahí, empezar a analizar la responsabilidad del Estado. Pero bueno, más que eso no sé si podemos decir. Fascinante, muchas gracias. Yo estoy Muchas encantado gracias. de esta respuesta. Muchas gracias. Pedro. Bueno, muchas gracias también a Rita y a Astrid por las respuestas a cuestiones, a preguntas tan bien elaboradas, a respuestas tan llenas de contenido. Bueno, respecto a las preguntas de María Carmelina, particularmente respecto a las actividades fiscalizatorias, digamos, de las Fuerzas Armadas en Brasil. Sí, usted ha entendido correctamente. Acá en Brasil es posible decir que las Fuerzas Armadas tienen una tripla, digamos, atribución. La primera y más clara, que es común a casi todas las Fuerzas Armadas del mundo entero, es la defensa nacional. O sea, un carácter activo y disuasorio a la vez de conflictos internos o internacionales o internos. La segunda es muy genérica, está en la Constitución también de Brasil, dice respecto a la manutención del orden. Esta tal vez sea la más crítica, porque es un punto que puede llevar a ruptura democrática. Pero hay una tercera, de manera un poco más amplia, dice que las Fuerzas Armadas de Brasil pueden ejercitar otras competencias que les garantice la ley. Eso existe en Brasil, eso pasa. Por ejemplo, el tráfico aéreo de todos los aeropuertos es realizado por la Fuerza Aérea de Brasil. Es una actividad sumamente civil. Los parámetros de navegación marítima acá son establecidos y fiscalizados por la Marina, por ejemplo. Y al ejército de Brasil le toca controlar los productos peligrosos. Una parte de ellos son controlados por el ejército, otra parte de ellos son controladas por la Policía Federal. Pero en este caso específico, que trata de pólvora y de la posibilidad de autorización de que una fábrica de fuego funcione, sí, esto está a cargo de la fiscalización y de la actuación del ejército de Brasil. Este es un punto, digamos, administrativo, pero desde este punto se exige una mirada jurídico-procesual, porque como lo dije anteriormente, Brasil tiene y sigue teniendo todavía una justicia penal militar permanente, que tiene incluso competencia para juzgar a civiles, incluso en tiempos de paz. Si es posible que, digamos, la impunidad de estos agentes sea una consecuencia de la forma como existe y trabaja la justicia militar. Bueno, esta es una crítica que existe actualmente y creo que tiene su razón, porque por mi experiencia práctica, digamos, lo que vemos en la práctica de la justicia criminal militar es que la justicia militar es extremadamente efectiva para los niveles más bajos de la jerarquía militar. De tal modo que cuando subes en la jerarquía y llegas a los puestos de comando, especialmente a los oficiales generales, las cosas no son tan fáciles de llegar a un resultado eficaz, digamos. Es seguro, por lo tanto, que para un evento de esta naturaleza, de esta magnitud, en que decenas de personas fallecieron inmediatamente, casi, una investigación seria y eficiente llegaría probablemente a patrones de omisión que alcanzarían a oficiales ranqueados. Es difícil para mí hablar de esto porque sería una conjetura casi. Pero hay sí en la práctica una relación cuantitativa, numérica, entre fallos criminales y condenaciones que de algún modo alcanzan más frecuentemente los niveles de jerarquía más baja de las Fuerzas Armadas. Por tanto, la efectividad de la justicia militar está presente, es más visible
para aquellos que están en los estratos más bajos de las Fuerzas Armadas, que habitualmente son compuestos por jóvenes periféricos de Brasil. Miren que en este caso, para las mujeres, el trabajo en la fábrica de fuego era la única alternativa laboral que les alcanzaba. Bueno, yo les digo, en algunos casos las Fuerzas Armadas son las únicas alternativas laborales para los jóvenes negros de Brasil, que no tienen estudio o educación formal y que no pueden acceder a profesiones de instrucción técnica más complejas, digamos. Entonces, la pregunta viene, ¿dónde estamos los hombres en este caso? Yo diría probablemente en la agricultura y los jóvenes probablemente en las Fuerzas Armadas, porque es lo que se hace en el interior miserable de Brasil a veces para tener lo que comer, Entonces, yo diría que no tengo como decirles categóricamente que la justicia militar no ha funcionado adecuadamente en este caso, pero sí me causa duda e inquietación saber por qué no hubo investigaciones serias, al menos, que consideraran las hipótesis de omisión. Incluso la legislación militar, penal militar de Brasil, en respecto particularmente a la causalidad por omisión, es extremadamente más rigurosa y, digamos, de una técnica más refinada que aquella de la legislación penal común. De modo que no estamos en un espacio de vacío normativo, sino más bien que existe, sí, legislación concreta que pudiera ser utilizada para una respuesta a altura de la gravedad de los hechos. Bueno, a las preguntas de Andrés, creo que Rita ya le ha contestado de manera muy precisa. Seguramente esta empresa tenía un registro formal en la aduana, porque si no lo tuviera, no tendría la autorización para que trabajara con pólvora. La autorización sí existía desde el punto de vista formal. Sin embargo, de no haber sido jamás fiscalizada por los cuarteles que deberían hacerlo. El decreto, sí, tenemos un decreto, que es el número 9571 de 2018. Vea que este decreto es de 20 años después para la data de los hechos. Entonces, cuando los hechos se pasaron, ni siquiera el Código Civil de Brasil actual existía. Estaba en vigor el Código Civil escrito en 1916, de inspiración sumamente positivista, cuya percepción sobre la mujer, por ejemplo, era extremadamente sexista. Había preocupaciones sobre el derecho de familia cuya mirada era totalmente, digamos, orientada sobre los hombres. Y las empresas eran centradas en la teoría civil de la empresa, antes del Código Civil actual de Brasil, estaba centrada sobre las cuestiones de lo que llamamos actos de comercio, actos de mercancía. O sea, no se analizaba la figura del empresario y de la actividad empresarial, sino más bien sobre cada acto ejercido individualmente. Y si este acto cumplía o no los estándares de validez previstos en la legislación civil. O sea, vemos que es una mirada que está muy lejos de preocupaciones de derechos humanos. En 2002, en 2003 exactamente, un nuevo Código Civil fue publicado, es el código que sigue en vigor, considerado de buena técnica legislativa, pero que desde el punto de vista de la función procesual, de la función social de la propiedad, desde mi punto de vista, poco avanzó. Entonces, de manera general, estas son mis consideraciones a sus preguntas. Mil gracias, Pedro. Muy interesante. Y sobre todo esto último como que mencionas, me parece muy interesante para hacer un ejercicio de derecho comparado. Vamos entonces, en estos minutos, si les parece, abrir el micrófono a los estudiantes o profesores también que están aquí en el foro, si quieren hacer unas preguntas, si quieren levantar la mano y vamos dándole la palabra a quien tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. María Alejandra. No sé si levantaste la mano por accidente o sí. sí. Okay. No, sí, tengo una pregunta. Okay. Es para Rita y Astrid. Como ya lo había mencionado el doctor Andrés antes sobre el tema de reparaciones.
me llama mucho la atención el tema de la política pública que se ordena al Estado de Brasil y tengo la duda de cómo planean o piensan que van a hacer el seguimiento del cumplimiento de esa sentencia, porque ponen un plazo de unos 2 años aproximadamente, pero esto implica también cómo valorar temas de economía, de sociología, diferentes aspectos. ¿Cómo planean o cómo pensarían ustedes que deberían hacer esa evaluación? Buenísimo. Y veo también la mano levantada de Carolina, entonces si quieren recogemos por lo menos esas dos preguntas y ya les damos paso a nuestros invitados. Carolina. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo, pues me parece una sentencia maravillosa en el tema de empresas y derechos humanos, y felicito pues a la Corte por este esfuerzo tan grande. Sin embargo, mi pregunta va en el sentido de, en la sentencia se ordena al Estado que en el plazo de 1 año rinda un informe sobre la implementación y aplicación de las directrices nacionales sobre empresas y derechos humanos. Y viendo, pues digamos, los pies de página, esas directrices existen desde el año 2018. Un poco la pregunta es cómo se puede llegar a implementar estas directrices a empresas pequeñas como esta, que tal vez no tienen mucha visibilidad, porque si uno mira, digamos, las grandes multinacionales, entendería uno que tiene, digamos, que proyectos o capacitaciones en temas de derechos humanos y adicionalmente incentivos para la contratación de grupos vulnerables, pero en realidad estas empresas pequeñas que tal vez no tienen mucha fiscalización, que son empresas muy informales, ¿cómo se podría realmente llegar a que estas medidas fueran efectivas? Porque de lo contrario, pues creo que es una medida muy bonita, pero quedará, digamos que, un poco limitada. Gracias. Perfecto. No sé si hay otra pregunta antes de que le demos la palabra a nuestros invitados o le damos la palabra en este momento. No veo Yo no más sé si manos puedo agregar levantadas. una cosita Sí, chiquitica María, de esto que claro. están diciendo, justamente de reparaciones, tanto María Alejandra como Carolina, y es una pregunta para, bueno, para Pedro, para cualquiera, pero creería que Pedro la puede contestar. Esta legislación brasilera, donde se definen directrices para las empresas en materia de derechos humanos, eh, por, ¿tiene la entidad de política pública? ¿Equivale a un plan nacional de acción en empresas y derechos humanos? ¿O es una cosa de otra índole totalmente que no se ha querido asimilar o a política pública? Gracias. Perfecto. Entonces, no sé quién quiera comenzar, Astrid, Pedro, Rita, quien quiera. Bueno, si quieren, yo puedo ir empezando y, o no sé, Perfecto. Rita, si quieres empezar. Bueno, pues yo lo primero que tendría que decir sobre la primera pregunta, sí, en efecto, se da un plazo de 2 años para diseñar y ejecutar, pero pues como ustedes saben, la Corte tiene, pues hace la supervisión del cumplimiento de las sentencias. Pues yo creo que la idea es que sea un plazo de 2 años, aun cuando es un proyecto que debe ser ambicioso, o sea, que según la orden que establece la Corte es ambicioso, o sea, es importante, y que pues supongo yo para el gobierno brasilero, tanto al nivel estatal, del Estado brasilero como del Estado de Bahía, pues implicará un esfuerzo importante. Pues yo creo que este plazo de 2 años, que para algunos puede parecer corto, para otros puede parecer pues que es lo justo frente a digamos, a la situación de discriminación estructural. Debido a que la Corte supervisa, yo imagino que lo que irá a pasar es que en el primer año tendrán que diseñar y empezar a poner en marcha, y eso será lo que la Corte irá valorando en la supervisión de la sentencia. Yo entiendo la idea de que puede ser un periodo de tiempo muy corto, pero también creo que pues en este tipo de medidas dar plazos muchísimo más amplios también puede ser como un llamado a que no es una cosa urgente, y en este caso hacer frente a esa situación de discriminación estructural, a mi juicio, es urgente. O sea, hay niños,
desde edades muy, muy tempranas trabajando en esas condiciones, es una cosa que necesita un plan de acción urgente. Sobre la segunda pregunta, digamos, más allá de referirme a las directrices, que bueno, mencionaría una cosa y es, yo creo que es importante que la Corte valore lo que hay, porque, y la Corte creo que pues ha venido haciendo un esfuerzo por valorar lo que hay en los ordenamientos internos. Y es que muchas veces la Corte podría decir como, oh, tienen que crear un programa en derechos humanos y empresas, y la verdad es que al final puede ser mucho más efectivo que, pues, que si ya hay unas directrices, un programa o lo que sea, pues decirle, ok, eso que usted ya tiene, que es importante, implemente. Eso es como mi consideración sobre ese punto. Y lo que diría sobre el tema de las pequeñas empresas, mi opinión también, mi opinión muy personal, si es que cuando uno piensa en empresas y derechos humanos y cuando ve los principios sobre empresas y derechos humanos, como que lo que piensa es, como mencionaba quien nos hacía la pregunta, es en multinacionales. E incluso yo tengo la sensación de que muchos de esos principios están redactados o pensados como en esos términos, o pensando en estas empresas que al final terminan siendo a veces tanto más grandes que muchos estados, tanto más poderosas que muchos estados. Entonces como que uno lee en los principios como que podría estar pensado o podría haber en su momento una intención en ese sentido. Sin embargo, pues yo destacaría que el grupo de trabajo sobre, bueno, que los principios también dicen que que deben ser aplicados a las empresas independiente de su tamaño, de su sector, del sector operacional, del propietario, de la estructura, y ahí es entonces donde pues hay una responsabilidad del Estado, pues de proteger los derechos de las personas y de garantizar que todas las empresas cumplan con las obligaciones en materia de derechos humanos, con que la regulación se cumpla, pero pues yo también diría, claro, cuando se trata de una pequeña empresa, pues hay muchísimos retos. Pues, o sea, una pequeña empresa, una empresa de un sector informal, pues las personas no se van a sindicalizar, o para las personas es más difícil al interior de la empresa exigir sus derechos laborales. El mismo es lo que se plantea en la sentencia. O sea, estas mujeres fueron compelidas a aceptar estas condiciones de trabajo, pues difícilmente, no sé, se habrían podido organizar para exigir que sus condiciones variaran, porque pues en esas condiciones de discriminación estructural, este tipo de cosas no pasan. Pero pues el deber ser, o sea, mi respuesta iría orientada a eso, el deber ser es que todas las empresas de todo tipo, pequeñas, grandes, sin importar la actividad económica, deben cumplir con estas obligaciones, y el Estado debe hacer cumplir a todas las empresas con este tipo de obligaciones. Bueno, solo para añadir ahí un poco a lo que ya dijo muy bien Astrid, sobre la implementación de esta política, de este programa de desarrollo socioeconómico, yo creo que la Corte tenía, cuando lo ordenó, tenía conciencia que era algo muy, muy ambicioso, y por supuesto, si la idea es hacer frente a un problema estructural que viene desde no sé cuántos años, sería, bueno, de difícil implementación y muy difícil seguimiento, ¿no? La Corte tiene un equipo específico que hace la supervisión de seguimiento de las sentencias, y no hay, pues por supuesto, con el pasar de los años ya tienen desarrollado pautas y formas específicas de evaluar el cumplimiento, pero como las medidas son distintas, y esa es una medida muy específica y gigante, van a tener que ver cuál es la propuesta del Estado, y está en la sentencia que el Estado debe hacer, concertar con los representantes de las víctimas, ¿no? Que la idea es que las personas que estaban ahí, que sufrieron lo que sufrieron,
pueden también participar en la solución, ¿no? Y ellas tienen como el conocimiento en primera mano de cómo funciona este mercado de trabajo y bueno, y la ausencia de los otros mercados, ¿no? Yo no, o sea, la pregunta cómo evaluar lo que viene siendo el Estado, no creo que podemos responder así. Va a ser algo, yo creo que a los 2 años sería para que el Estado como elabore, diseñe la política y empiece la ejecución, ¿no? Por supuesto que, bueno, no se va a ver muchos avances en 2 años, pero hay que empezarlo, ¿no? Creo que la idea de la Corte también es que hay que empezar algo por lo que dijo Astrid. Sobre la aplicación de las directrices de empresas de derechos humanos, yo creo que sí, en general, el contexto es de empresas grandes, que sí, muchas veces son más grandes que estados, pero hay elementos ahí, tanto de los principios cuanto como las de las directrices de empresas y derechos humanos, que se pueden trasladar a empresas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en este caso, podría haber campañas en la región para sensibilizar las personas que trabajan y que, bueno, trabajan con fuegos artificiales sobre el peligro que es, pero como más de forma detallada, ¿no? Como qué hay que hacer, qué equipos hay que utilizar, también, no sé, como más capacitar los funcionarios, los dueños de empresas y, por supuesto, estoy hablando de como una visión casi romántica, ¿no? Porque estamos en contextos de ciudades muy chiquitas y sí, claro, si no hay fiscalización por parte del Estado, por eso creo que lo primero es eso. Si el Estado no está ahí fiscalizando, ahí, por supuesto, no vamos a tener ninguna implementación de este tipo de política, ¿no? Pero sí creo que es posible implementar o utilizar algunos de esos principios para empresas pequeñas. Pero lo primero que es necesario es que el Estado actúe, que el Estado esté presente, ¿no? Yo creo que esta es la parte más difícil. De nuevo, no creo que haya una fórmula específica de cómo la Corte va a supervisar esta medida. Lo que dijo Astrid, que la Corte, por supuesto, va a evaluar lo que ha hecho el Estado hasta este momento. Quizás nada, porque quizás es más suma como parte de la legislación brasileña que simplemente está ahí publicada y que no se implementa. O bueno, quizás va a empezar a hacer algo o ya empezó, no sé. Bueno, no sé, voy a dejar a Pedro ahí que conteste. Hola, muchas gracias a todas y todos una vez más. Bueno, respecto a la legislación brasileña que, digamos, intenta tratar de la cuestión de empresas y derechos humanos, me parece que la Corte ha discutido, digamos, sobre este decreto, pero podríamos tener una mirada un poco más retroactiva a la situación, al repertorio legislativo de Brasil, que es, como en todos los países, me parece, hecho de avances, retrocesos. Si pensamos que la legislación fundamental para que los derechos de estas personas fueran preservados es la CLT, o sea, la consolidación de las leyes del trabajo, estamos en un caso en que el cumplimiento de una legislación que para la fecha de hoy lleva 50 años, sería suficiente para la preservación de sus derechos. Y les digo eso porque si hubiéramos respetado los derechos más mínimos de estas personas, que están consagrados en una legislación que está en vigor hace casi 50 años, vemos que los errores existen desde una mirada en perspectiva, en profundidad. Este decreto del cual hablamos es muy bien, desde mi punto de vista, está muy bien escrito, es una herramienta que puede ser utilizada de manera muy útil por el Estado brasileño, pero tengo algunas dudas sobre su efectividad sin que exista una disposición, una disponibilidad política para hacerlo concreto, para darle concretud.
vea que este decreto coexiste con otras leyes como por ejemplo la legislación de libertad empresarial o de libertad económica, y que está un rango más abajo de esta ley. Entonces, ¿cómo coordinar estas diferencias de mirada, digamos, o diferencias de perspectiva de la actividad empresarial? Me parece que a veces el Estado brasileño tiene un approach, digamos, casi esquizofrénico de la situación, porque intenta atribuir una densidad normativa más baja a la cuestión de los derechos humanos en empresas, mientras simultáneamente estipula estándares extremadamente neoliberales en instrumentos normativos de jerarquía más elevada. Entonces, desde el punto de vista de una discusión procesal, digamos, es posible que en la práctica este decreto quede en una situación un poco negligenciada o oscura. Pero para mí este decreto tiene su importancia en el sentido de cambio de mentalidad. O sea, existe una demanda por una normatividad basada en la protección de los derechos humanos. Esto es una realidad puesta en el escenario jurídico nacional. Si el gobierno actual o los gobiernos pasados no llegan a un resultado, digamos, más efectivo, bueno, esto es algo que desde mi punto de vista va a cambiar con el cambio de la sociedad. Y me parece que la demanda, la exigencia de la sociedad por patrones, por estándares que protejan los derechos humanos es algo imposible de retroceder. Entonces creo que sí habrá una concretud de este decreto. La existencia de una autoridad, digamos, nacional responsable por monitorear el cumplimiento de este decreto es algo que para mí representa un avance indiscutible en materia en el tema de los derechos humanos. Y creo que él está, como esto es alguien que el profesor, pues juez de la Corte, Cansado Trindade, trata de manera muy precisa, es que está clara la incapacidad del positivismo estatal de tratar con la temática de los derechos humanos. El voluntarismo estatal ya demostró que es incapaz de garantizar la afirmación de los derechos humanos. Este caso nos muestra que el libre mercado no va a hacer con que los derechos de los empleados se tornen concretos del día a la noche. Entonces, me parece que la existencia del decreto sí es fundamental, sí es relevante, pero es el cambio diario de la sociedad y las exigencias que se ponen en contra de las empresas es lo que va a hacer con que tragedias de esta naturaleza no se repitan, digamos. Y que la sentencia, que es fantástica, muy bien escrita, de una altísima calidad, no se torne 90 hojas históricas, sin que se concretice en la práctica. Pedro, muchas gracias. Fascinante. La verdad, para nosotros ese conversatorio nos llevamos una lista inmensa de aprendizajes de Rita, de Astrid, de Pedro. Gracias por este tiempo que le han dedicado a nosotros y a nuestros estudiantes. Estoy fascinado y también emocionado de seguir escribiendo y aprendiendo sobre el tema. De verdad que esta es una decisión que me parece paradigmática, que creo que y esperamos todos sirva y contribuya para que tengamos una América más justa, más equitativa, sobre todo frente a este problema de la esclavitud moderna que estamos viviendo tan presente. Me parece que hay muchas cosas que resaltar de esta decisión. Hemos hablado de varias de ellas sobre empresas y derechos humanos, la mención a los principios rectores, a lo que no han mencionado. La segunda vez creo que la Corte la menciona tan explícitamente, los principios rectores, todo el tema de la regla de atribución y lo explícito que lo hace el artículo 8, toda esta interseccionalidad de los derechos que Pedro Amás también lo estuvo reflexionando sobre eso, que me parece fascinante. Hay mucho que nos quedamos. Yo espero que esta sea solo la primera de muchas otras oportunidades que podamos compartir en este conversatorio. A Rita y a Astrid, muchas gracias también, porque sé que sé que hay una carga por ser parte de la Corte y tener que hablar de esta decisión, pero hacerlo fue para nosotros muy emocionante. Hoy, de hecho, una cuña, tenemos otro abogado de la Corte invitado, Pablo González, va a estar dando una charla en Semillero de Derechos Humanos también sobre la Corte, o sea que este es un día de la Corte y la Sabana.
Y a Pedro, muchas gracias porque además tu perspectiva, Pedro, creo que nos ha enriquecido mucho, sobre todo la mirada nacional, que para nosotros es absolutamente ajena y desconocida. Así que muchas gracias también por tu participación. Y a todos los estudiantes también, gracias por participar. Con esto concluimos nuestro conversatorio. María, no sé si quieres decir algo antes de cerrar. No, como les decía, esto ha sido una inspiración y un impulso adicional para los temas que estamos trabajando y escribiendo entre profesores y estudiantes de la facultad y de la maestría en Derecho Internacional. Así que ustedes tres han hecho un aporte, un aporte muy significativo a esa producción académica que tiene que estar así conectada con la realidad. Muchas gracias por su tiempo y por todas esas contribuciones que esperamos que ustedes lo lean pronto en nuestras publicaciones. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias Hasta a todos. luego. Un honor participar en este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muchachos, también a toda la audiencia, muchas gracias y feliz mañana. Hasta luego. Resto de mañana. Adiós. Adiós. Gracias, Doc. Hasta luego. Adiós.